Buen día para todos, mi nombre es Alexandre Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición sobre el trabajo final que comenzaría con pilas. Entonces tenemos que las pilas son una lista ordenada o estructurada de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO, por sus siglas en inglés que significarían last in y first out, primero en entrar y primero en salir. Entonces vamos a ver un ejemplo de pilas en Java. Aquí tenemos entonces eh, el proyecto. Abrimos pilas y en las pilas tenemos dos clases. La primera es la que contiene el método main y la segunda clase es la que va a contener los métodos para realizar las operaciones en el programa. Entonces tenemos aquí primero una entrada de dato. Aquí tenemos la palabra reservada stack, que esto nos va a indicar que es una pila. Tenemos el public static in, que sería para el tamaño de la pila. Entonces aquí creamos el método tamaño para ingresarlo. Entonces tenemos que system.out ingrese el tamaño de la pila, leemos el tamaño. Luego tenemos el método para ingresar datos. Aquí comenzaríamos a ingresar los datos mediante un ciclo while. Tenemos el system.out.println, ingrese el dato y lo adicionamos a la pila. Seguido a esto mostraríamos entonces los datos o los elementos que tenemos en nuestra pila. Luego creamos el método public void validar. Esto es para validar la existencia de un dato en nuestra pila. Entonces que si existe nos arroje true y si no existe false. Aquí ingresamos el dato, solicitamos por pantalla qué dato se requiere validar y arrojamos por pantalla también el resultado de la búsqueda. Luego tenemos el método para mostrar el elemento. En este método utilizamos también un system.out para mostrar el dato ingresado, el último dato ingresado en la pila. Y por último tenemos el método eliminar. Disculpen, se nos va a mostrar que el último elemento ingresado va a ser el último en ser eliminado, como se cumplen las características de la teoría. Entonces vamos al método main de pila y aquí instanciamos el método, llamamos a la clase métodos y llamamos también a los otros métodos que hemos creado en dicha clase. Entonces ejecutando el programa, el sistema nos indica que ingresemos el tamaño de la pila. Vamos a ingresar número 3. Entonces nos va a solicitar que ingresemos 3 datos. Vamos a ingresar nombres, ahora nos dice, aquí nos muestra entonces los datos que se encuentran dentro de la pila y nos solicita que validemos un dato. Vamos a validar el dato, el nombre José. Entonces aquí nos dice que José, o sea el resultado para la búsqueda es verdadera y que el último dato en ser ingresado es el nombre Alberto y el dato eliminado es Alberto. Después nos muestra los datos que se encuentran en nuestra pila y vemos que efectivamente Alberto ha sido eliminado. Muy bien, continuando con la presentación. Entonces tenemos las colas. Entonces tenemos que las colas son estructuras de datos caracterizadas por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pull por el otro lado. Vamos a ver el ejemplo en Java. Vamos a cerrar aquí entonces el programa de pila. Vamos a colas.
Bueno, entonces aquí tenemos el programa de colas y aquí utilizamos la palabra reservada linked list, nos va a indicar que es una cola. Aquí vamos a utilizar dos para poder almacenar los datos y posteriormente a ellos eh, borrar uno de ellos. Entonces aquí agregamos los datos, agregamos diferentes datos o cantidad de datos en cola 1. Luego solicitamos por pantalla que se ingrese un dato a borrar, leemos el dato y mediante un ciclo while vamos a remover dicho dato, lo vamos a eliminar y después por medio de otro ciclo while en la segunda cola vamos a mostrar el elemento borrado. Vamos a ejecutar, dice que eliminemos uno de los datos que tenemos almacenados en las colas. Entonces vamos a eliminar el dato número 23 y efectivamente nos muestra el sistema dentro de la cola los datos que se encuentran almacenados y que ya nos encuentra el número 23. Vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a eliminar otro dato. Vamos a eliminar el dato número 6. Vemos que efectivamente se encuentra eliminado y el dato número 23 se encuentra almacenado en la cola. Bueno, ahora vamos a ver lo que son árboles. Vamos a ver que los árboles son un tipo abstracto de datos ampliamente usados que imita la estructura jerárquica de un árbol con un valor en la raíz y subárboles con un nodo padre, representado como un conjunto de nodos enlazados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los árboles. Tenemos aquí el nodo padre y que del nodo padre se desprenden otros subnodos. Entonces vamos a ver un ejemplo de árboles en Java. Vamos a cerrar acá el programa. Bueno, entonces para los árboles creamos dos clases. La primera se llama estructuras, que es la que contiene nuestro método main, y tenemos la clase árboles y tenemos la clase árboles o árbol, que contiene los métodos que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos el código. Primero tenemos lo que es una variable global que va a almacenar la información en el árbol, nodo raíz. Luego creamos un constructor para la raíz. Luego el método insertar, aquí tenemos un entero y que va a recorrer toda la estructura, objeto que va a almacenar el dato en cada uno de los nodos, almacenar los contenidos. Y aquí tenemos lo que es un nodo auxiliar. Este nodo auxiliar lo que va a hacer es que va a escalar dentro del árbol y nos va a mostrar por medio de un ciclo while cuál va a ser el nodo padre, y mediante un condicional nos va a mostrar que si el nodo llave es mayor o igual al auxiliar llave, entonces que los datos se almacenen en la derecha. Si no son mayores, que se almacenen en la izquierda. Aquí tenemos entonces otro condicional para determinar la posición del nodo padre. Tenemos que si llave es menor a nodo padre, entonces que padre se almacene a la izquierda, si no, que se almacene en la derecha. Aquí tenemos los métodos para encontrar los elementos del árbol en orden. Entonces tenemos aquí el public void recorrer nodo. Este método lo realizamos con un condicional para recorrer de izquierda a derecha. Entonces por medio de un mensaje en pantalla nos va a mostrar el índice, la fruta y el contenido. Entonces aquí tenemos el public class nodo. Aquí declaramos los public, nodo padre, nodo derecha, nodo izquierda, in llave, un número que nos va a este número identifica el nodo, o sea el índice, y el contenido que va a tener cada uno de los nodos. Aquí generamos un constructor
un índice del nodo que va a tener la llave, la derecha con null, izquierda en null, padre también va a estar en null y contenido en null. Luego nos vamos a lo que es la clase que contiene el método main. Realizamos el instanciamiento y generamos los datos para almacenar en el árbol. Entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a mostrar los datos. Como podemos observar, nos muestra todos los datos que tenemos almacenados, índice, y nos muestra de menor a mayor. Como podemos observar, nos lo muestra en orden. Ahora vamos a ver qué datos se encuentran almacenados en la parte derecha de nuestro árbol. Vamos a ejecutar y nos muestra que en la parte derecha se encuentran las siguientes frutas: banano, pera, manzana y sandía. Y vamos a mostrar ahora los datos que se encuentran a la izquierda de nuestro árbol. Ahora tenemos melocotón, uva y papaya. Vemos que los datos que se van a almacenar a la izquierda van a ser los que sean menor al nodo padre. En este caso podemos observar que el nodo padre es naranja, por ese motivo solamente podemos almacenar datos en la izquierda hasta el número 3. Si lo cambiaríamos a el dato, vamos a agregar otra fruta. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 y vamos a agregar entonces, por ejemplo, guayaba. Si ejecutamos, vemos que no nos aparece porque el nodo padre contiene, está en el número 4, empieza desde el número 4 y tiene almacenado la fruta naranja. Pero entonces, si cambiamos aquí los datos y ponemos que el nodo padre comience desde el 5, ejecutamos y ahora vemos que si nos aparece la fruta guayaba. Bueno, ahora vamos a observar lo que son los grafos. Entonces, en los grafos nos indican que estos consisten en un conjunto de nodos, también llamados vértices, y un conjunto de arcos o aristas que establecen relaciones entre los nodos. Vamos a ver el ejemplo en Java. Vamos a cerrar acá. Vamos a ver los grafos. Entonces tenemos en los grafos lo siguiente. Representamos el grafo por su matriz de adyacencia. Entonces aquí tenemos una matriz, la cual creamos como privada y booleana. Tenemos entonces los vértices, que esto va a ser entre vértices de entre 0 y -1, y la cantidad de vértices está predeterminada desde el constructor, que sería el siguiente. Sería la cantidad de vértices. Luego creamos una matriz de adyacencia, que la creamos de la siguiente manera. Agregamos las aristas entre la posición I y la posición J, la posición J y la posición I. Estas dos que sean igual a true. Luego consultar si existe una arista especificada. Entonces tenemos public boolean arista, existe aristas. Esto va a recorrer cada arista. Esto va a ser entre las matrices I y J. Luego en el método main vamos a instanciar lo que es grafos y vamos a crear las aristas 2, 3 y 2, 4. Entonces mostramos por pantalla si existen las aristas 2, 3, 3, 2, 4, 2 y 1, 3.
Entonces aquí nos debería mostrar false, en esta nos debería mostrar verdadero. Esta es la que tenemos acá. 3.2 verdadero, es la que tenemos acá, la primera, y 2.3 que serían la misma. Vamos a ejecutar y efectivamente, como observamos, nos aparecen verdadero, verdadero y falso. Si pusiéramos la arista que nos muestra en falso, nos debería mostrar verdadero, como podemos observar. Bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes y que tengan un excelente día.